Son as 4. Radio Galega. Noticias. Bueno, pois ata Francia imos ir, o país onde se producía este sinistro, e alí aténdenos dende París Juan José Dorado, xornalista. Hola, Juan José, moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, gustaríame, Juan José, que nos describas un pouco a zona, que nos sitúes xeográficamente a zona onde se produciu este sinistro. Bueno, es la zona de los Alpes de la Alta Provenza. Es una zona montañosa. De hecho, como ya sabéis, el accidente se ha producido a más de 2.000 metros de altura. Una zona donde el acceso es extremadamente complicado porque en esta época del año aún está nevado. Uh-huh. Lo que dificulta evidentemente el acceso, aunque ya sabemos que un helicóptero ha logrado posarse en el lugar del accidente, pero eso ha sido hace apenas una hora. Como veis, ha sido complicado llegar hasta allí. Uh-huh. Juan José, unha vez situados, sabemos que é difícil, que o rescate tardará tempo porque é un lugar bastante inaccesible, pero o que todos nos preguntamos aquí en España, supoño que en Francia tamén, é que puido causar este accidente. Sobre iso, teño entendido que hai algunhas testemunhas de localidades próximas ao a zona que dicen que era un avión que voaba moi baixo. Bueno, la verdad es que lo que sí que sabemos de fuentes oficiales de la aviación civil francesa es que en ningún momento parece ser que los pilotos señalaron ningún tipo de problema. De alerta, non houbo, nun principio decíase que había unha petición de socorro, pero logo desmentiuse, non houbo petición de socorro. Efectivamente, la última información es que la aviación civil francesa dice que no hubo en ningún momento una petición de alerta, ni por lo que se ve ningún tipo de señalización o de aviso de que hubiese algún tipo de problema. Efectivamente, aún es muy pronto para saber cuáles son las causas de este accidente, pero en cualquier caso, hace apenas unos minutos los Reyes estaban en el Ministerio del Interior visitando la célula de crisis con el presidente Hollande y el primer ministro, y estaban tomando conocimiento de las últimas informaciones, pero te vuelvo a decir, es muy pronto aún para saber cuáles son las verdaderas causas del accidente, teniendo en cuenta que por el momento solo un helicóptero ha logrado posarse en el lugar donde se ha estrellado este avión. Aviación en concreto, o que di que non houve ningún aviso, simplemente desapareceu do radar. Que o aviso deu o controlador, claro, correcto, porque non estaba... Desapareceu do radar. O que sí sorprende é que se estea xa afirmando que o avión tivo unha caída de 8 minutos e que a tripulación non reaccionase en formato de pedido de socorro, obviamente, non? Efectivamente, sorprende. Los especialistas a los que hemos podido escuchar aquí en los diferentes medios franceses dicen que por el momento es inexplicable que en ninguno de esos 8 minutos o 9 minutos que duró la caída del avión hubiese ningún tipo de comunicación con la torre de control. Pero bueno, todos tenemos mucha confianza en los servicios de investigación franceses, aeronáuticos, que son de los mejores que hay en el mundo, y dentro de pocas horas los primeros técnicos estarán en el lugar y creo que podremos empezar a tener respuestas a todas las preguntas que nos estamos haciendo ahora. Bueno, o goberno francés está respondendo cun gabinete de crise ante esta catástrofe, ante este sinistro, cando, insistimos, producíase en Francia, obviamente, por iso lles inflúe, pero a orixe era España, o destino Alemaña, e non nos consta que haxa cidadáns franceses, non, Juan José? No, incluso el presidente Hollande en su intervención junto a los Reyes de España, después de haberse reunido en el Palacio del Elíseo, ha señalado que efectivamente no constaba que hubiesen ciudadanos franceses. No obstante, en su intervención ha querido ser prudente y no lo ha certificado. Efectivamente, en principio, como él ha dicho, serían ciudadanos españoles, alemanes y turcos los que se encontraban en ese avión. Pero el presidente también ha insistido en que, a pesar de que no hayan ciudadanos franceses, a pesar de que no sea una compañía francesa, a pesar de que no es un vuelo que venía a Francia, se ha estrellado en Francia y que por lo tanto Francia es solidaria tanto de Alemania como de España. Claro. Dorado, imos a asistir obviamente a un goteo de información tanto a oficiosa como a das fontes oficiais
Que se comentan os medios? Que posibilidades se barallan? Con que se barrunta? Los medios franceses se hacen las mismas preguntas que nos estamos haciendo los medios españoles. Exactamente las mismas preguntas. Como te decía, los diferentes especialistas que intervienen en los medios de comunicación franceses tampoco se explican cómo es posible que se puedan perder tantos miles de metros en apenas 8 o 9 minutos y que no haya ningún tipo de comunicación con la torre de control. También se ha dicho que las condiciones meteorológicas no deberían ser causa de este accidente. Error humano, error de material, todo queda abierto. Como te decía, los servicios de aeronáuticos franceses están entre los mejores del mundo. Yo creo que efectivamente en las próximas horas empezaremos a tener respuestas a todas estas preguntas que nos hacemos nosotros y que se hacen los franceses. Claro. Bueno, o primeiro ministro Manuel Valls dixo, Juan José, que non descartaban ningunha hipótese, ningunha. Efectivamente, solo hay que decir que Francia se encuentra en estado de alerta terrorista máximo. Es verdad que los atentados en Francia, pero no solamente en Francia, sino también en Yemen, hace apenas unos días, una semana, son motivos de preocupación para todos los países. Pero tampoco ha querido el primer ministro francés Manuel Valls insistir en esa hipótesis. No obstante, lógicamente no se puede descartar, cuanto más los tiempos que corren, Francia y España pueden ser perfectamente objetivos de células terroristas. E Alemania en este caso tamén, claro. O Alemania en este caso, efectivamente. Por eso te digo que todo esto son hipótesis de trabajo, evidentemente, y en las próximas horas yo creo que empezaremos a tener esas respuestas que estamos esperando. Bueno, sobre esa hipótese a hipótese do terrorismo, dixo o goberno francés que non se descartaba, aínda que tampouco era hipótese prioritaria, non? Pero en fin, que non se descarta ningunha delas. Bueno, imos pechar de momento conexión con París, onde, como nos dicía Juan José Dorado, pois nese gabinete de crise están asistindo os propios reis de España, non? Nese gabinete de crise polo accidente aéreo que se está desenvolvendo dende as 3:30 deste martes. Juan José, moitísimas grazas. Muchísimas gracias a vosotros. Moi boas tardes.